Muy buenas tardes, apreciados hermanos y hermanas. En esta tarde tengo la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos considerando un libro maravilloso que se llama El deseado de todas las gentes. Es un libro maravilloso. En esta tarde voy a compartir con ustedes el capítulo 80 que lleva por título En la tumba de José. Ahora vamos a considerar la muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando una persona falleció o murió, hay un lugar para llevarlo. Ese lugar se llama tumba, un lugar especial para poner los muertos. Acá podemos ver que realmente Cristo era hombre. Aún tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la divina. Pero en ese momento, Cristo tenía la naturaleza humana. Es por eso que Él murió. En la introducción dice, por fin Jesús descansaba. El largo día de oprobio y tortura había terminado, mientras los últimos rayos del sol poniente introducían el sábado. El Hijo de Dios hacía en quietud en la tumba de José. Terminada su obra con sus manos cruzadas, en paz, reposo durante las horas sagradas del sábado. Nuestro Salvador Jesucristo dejó su gloria, dejó su trono para venir acá, sobre esa tierra de maldición, para salvarnos, para redimirnos. No fue una obra fácil, fue una obra muy difícil para Él. Él venía para salvarnos, para librarnos, pero al fin murió para nosotros. Como ustedes saben, según el plan de redención, Cristo debería morir para nosotros. Y llegó el momento para morir. El momento ha llegado. Por fin Jesús descansaba. Al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención, y aunque había pesar entre quienes lo amaban en la tierra, había gozo en el cielo. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida que por haber vencido el pecado nunca más podría caer. Eso fue lo que Dios y los ángeles vieron como resultado de la obra concluida por Cristo. Mis hermanos, esa obra no fue fácil, fue una obra difícil, fue una misión complicada, pero Cristo, por el poder de su Padre, Él venció para nosotros, para salvarnos. Él dio su vida
en la cruz para salvarnos. No fue fácil. Cristo es creador. Él nos creó. Él creó todo. Él nos dio un ejemplo. Es por eso descansó el sábado, el séptimo día. Es un día tan especial. Un día que Dios pone aparte para que todos los seres humanos venían a adorar, a alabarle, a glorificarle. Cristo murió, como ustedes saben, en un viernes y descansó el sábado. Pasaba el sábado en la tumba. Cristo es un redentor maravilloso. Nosotros no podemos comprender muy bien eso, ese plan, el plan de redención. Creo que muy pronto vamos a comprender plenamente el amor de Dios, porque Dios nos ha amado tanto. En los acontecimientos finales del día de la crucifixión, se dieron nuevas evidencias del cumplimiento de la profecía y nuevos testimonios de la divinidad de Cristo. Cuando las tinieblas se alzaron de la cruz y el Salvador hubo exhalado su clamor moribundo, inmediatamente se oyó otra voz que decía: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estas palabras no fueron dichas en tonos susurrantes. Todos los ojos se volvieron para ver de dónde venían. ¿Quién había hablado? Es una pregunta. ¿Quién había hablado? Como ustedes saben también que los escribas, los príncipes, los fariseos, ellos no querían aceptar que Jesús era hijo de Dios, era Dios. No querían creer su divinidad. Pero a la muerte de Jesús sobre la cruz, había muchos testigos. Uno de ellos fue el centurión. Dice, ¿quién había hablado? Era el centurión, el soldado romano. La divina paciencia del Salvador y su muerte repentina, con el clamor de victoria en sus labios, habían impresionado a ese pagano. El centurión era un soldado un general que tenía como 100 soldados sobre él, o bajo de él. Él estaba el comandante y había como 100 soldados bajo su dominación, bajo su control. Él, como pagano, dio testimonio realmente que Jesús era Dios. Dice, así se dio nueva evidencia de que nuestro Redentor iba a ver del trabajo de su alma. En el mismo día de su muerte, 3 hombres que diferían ampliamente entre sí, declararon su fe. El que comandaba la guardia romana, que es el centurión, el que llevó la cruz del Salvador y el que murió en la cruz
a su lado. Creo que fue Simón el que llevó la cruz del Salvador, Simón Sireno, un nombre así, disculpe. Y el que murió en la cruz a su lado. Fueron 3 personas que fueron testigos de la divinidad de Cristo, la divinidad real de Cristo. Al acercarse la noche, una quietud sorprendente se asentó sobre el Calvario. La multitud se dispersó y muchos volvieron a Jerusalén muy cambiados en espíritu de lo que habían estado por la mañana. Muchos habían acudido a la crucifixión por curiosidad y no por odio hacia Cristo. Siempre en cualquier momento, por ejemplo, si hay un accidente, hay personas que acercaron para ver, o sea, el vehículo o las personas que estaban manejando el vehículo o el estado de estas personas. Siempre hay personas que están dispuestas para ver o querían ver. Por eso había muchas gentes que salen de sus casas para ver la crucifixión de Jesucristo. Pero después volvieron en sus casas con otra mentalidad, con otros sentimientos. Dice, sin embargo, creían las acusaciones de los sacerdotes y consideraban a Jesús como malhechor. Bajo una excitación sobrenatural, se habían unido a la turba en sus burlas contra él, pero cuando la tierra fue envuelta en negrura y se vieron acusados por su propia conciencia, se sintieron culpables de un gran mal. Al final estas personas se sintieron culpables porque vieron realmente que Jesucristo era Dios. Pero los dirigentes judíos no fueron cambiados por los eventos que habían presenciado. Su odio hacia Jesús no disminuyó. Las tinieblas que habían descendido sobre la tierra en ocasión de la crucifixión no eran más densas que las que todavía envolvían el espíritu de los sacerdotes y príncipes. No había ningún cambio en la mente de los judíos, de los sacerdotes y los príncipes que estaban allí acusando a Jesucristo. En la crucifixión de Cristo, cuando había las tinieblas, ellos no vieron el poder de Dios por medio de nuestro Redentor Jesucristo sobre la cruz. Pero siempre tenían celos sobre Cristo o por Cristo. Pero dice los sacerdotes y príncipes de Israel no conocieron al Hijo de Dios. Y más abajo dice, habían tenido celos de la influencia de Cristo sobre el pueblo cuando vivía. Tenían celos de él aún en la muerte. Siempre las personas de afuera, hay muchas que van a tener celos por nosotros porque tenemos principios diferentes de ellos, porque tenemos un día
de reposo, que es el séptimo día, el sábado, porque no comamos carne, no tomamos vino y muchas cosas. Siempre hay personas que van a tener celos por eso. No querían a nosotros. Cristo pasaba en ese mismo camino. Fue peor para él cuando los sacerdotes, los príncipes, los fariseos tenían celos de él, porque él tenía una vida diferente. Él tenía muchas personas con él cuando él estaba predicando, cuando él intentaba de ayudar a las personas, ayudar a los enfermos también. Cristo tenía muchas influencias sobre las gentes que estaban en su tiempo. Y dice, temían mucho más al Cristo muerto de lo que habían temido jamás al Cristo vivo. Es como había un cambio, mis hermanos. Muchas veces hay personas que tienen miedo de los muertos, pero cuando estaban vivos no tenían miedo, pero cuando descansaron estas personas ahora tienen miedo. Es muy difícil. Pero en el tiempo de Jesús, estas personas, los fariseos, los príncipes, los sacerdotes, ellos tenían miedo de la muerte de Cristo. Hay una razón, vamos a ver. Temían que la atención del pueblo fuese dirigida aún más allá de los eventos que acompañaron su crucifixión. Es por eso ellos tenían miedo. Tenían miedo que la atención del pueblo fuese dirigida aún más allá de los eventos que acompañaron su crucifixión. Temían los resultados de la obra de ese día. Bajo ningún motivo querían que su cuerpo permaneciese en la cruz durante el sábado. El sábado se estaba acercando y su santidad quedaría violada si los cuerpos permanecían en la cruz. Así que, usando eso como pretexto, los dirigentes judíos pidieron a Pilato que se apresurase la muerte de las víctimas y se bajase sus cuerpos antes de la puesta del sol. Así fue, mis hermanos. Realmente ellos temían más al Cristo muerto que al Cristo vivo. Y como ustedes saben también que Cristo murió un viernes y el sábado estaba acercando, estas personas decían, usando un pretexto, y también pidieron a Pilato de apresurar la muerte de las víctimas. Es como pidiendo a Pilato de hacer algo para que mueren estas personas muy rápidos. Muy rápido. Y al final, mis hermanos, dice, los sacerdotes y príncipes se asombraron de hallarle que Cristo había muerto. La muerte de cruz era un proceso lento. Era difícil determinar cuándo cesaba la vida. Era algo inaudito
que un hombre muriese 6 horas después de la crucifixión. Los sacerdotes querían estar seguros de la muerte de Jesús y se sugerencia suya un soldado dio un lanzazo al costado del Salvador. Los príncipes, los sacerdotes pidieron a Pilato de apresurar la muerte de estas 3 personas. Pero fue una cosa difícil, una experiencia diferente en el caso de Jesucristo. El texto dice: era algo inaudito que un hombre muriese 6 horas después de la crucifixión. Fue algo diferente. Durante menos de 6 horas, una persona no puede morir sobre una cruz, porque la cruz fue un castigo a una persona que en el tiempo de los romanos, para matar a una persona, es un castigo para destruir una persona, para matar a una persona, a un malhechor. Pero el caso de Cristo fue diferente. Cristo murió antes, en menos de 6 horas después su crucifixión. Más abajo dice: de la herida así hecha fluyeron 2 copiosos y distintos raudales, uno de sangre, el otro de agua. Realmente los sacerdotes querían saber si realmente Cristo murió o descansaba. Al final había un soldado que tomó un lanzazo y dio un lanzazo al costado del Salvador, al costado de Cristo. Y en este lugar salió sangre y agua. Fue una cosa maravillosa. Mis hermanos, pero no fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Jesús. Ese clamor pronunciado a gran voz en el momento de la muerte y el raudal de sangre y agua que fluyó de su costado declaran que murió de un corazón roto. Su corazón se rompió por causa de la angustia mental. Fue asesinado por el pecado del mundo. Esta razón de la muerte de Cristo, o las razones de la muerte de Cristo. En resumen, la razón de la muerte de Cristo fue nuestros pecados. Cristo fue asesinado por el pecado del mundo, por nuestros pecados. Mis hermanos, Cristo murió. Él estaba sobre la cruz. Los sacerdotes tenían miedo por el sábado también que estaba acercando. Al otro lado, los discípulos de Cristo estaban aquí con quietud. No sabían qué hacer porque querían poner a Cristo en una tumba, pero querían honrar a nuestro Salvador, a ese Maestro. Pero no fue fácil para ellos. Vamos a ver cómo Dios va a usar 2 personas, que son José y Nicodemo.
había una emergencia en este momento. Dice el texto, en esta emergencia, José de Arimatea y Nicodemo vinieron en auxilio de los discípulos. Ambos hombres eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran hombres de recursos e influencia. Estaban resueltos a que el cuerpo de Jesús recibiese una sepultura honrosa. José y Nicodemo tenían influencia porque eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Por sus influencias, ellos van a pedir el cuerpo de Jesús para sepultarlo o para darle una sepultura honrosa. Y al final, José fue osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y por tanto, al oír la petición de José, mandó llamar al centurión que había estado en cargo de la cruz, y así supo con certeza la muerte de Jesús. También oyó de él un relato de las escenas del Calvario que confirmaba el testimonio de José. Así fue, mis hermanos. Y al final, José mandó una petición al centurión para saber o para permitirle sacar a Jesús sobre la cruz. Y él también quería saber si realmente Cristo descansó. Y él recibió una respuesta, confirmaba que realmente Cristo murió o descansó. Y mis hermanos y hermanas, José y Nicodemo fueron dos personas ricos o ricas. Tenían mucha plata, dinero y muchas cosas. Y sabemos la experiencia de Nicodemo, que venía a Cristo en la noche para hablar con él. Y José estaba escuchando la predicación de Jesús. Y al final Dios tocó los corazones de estas dos personas. Y en reconocimiento a Jesús, querían darle una sepultura honrosa. Y Cristo descansó el viernes, como le decía a ustedes, y tenía que pasar el sábado, el séptimo día, en descanso en la tumba. Cristo no violaba el sábado, pero obedeció a ese mandamiento, el cuarto mandamiento. Y también dice, cuando Nicodemo vio a Jesús alzado en la cruz, recordó las palabras que le dijera de noche en el monte de los Olivos. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sábado, cuando Cristo hacía en la tumba, Nicodemo tuvo oportunidad para reflexionar. Una luz más clara iluminaba ahora su mente, y las palabras que Jesús le había dicho ya no eran misteriosas.
misteriosas. Comprendía que había perdido mucho por no relacionarse con el Salvador durante su vida. Ahora recordaba los eventos del Calvario. La oración de Cristo por sus homicidas y su respuesta a la petición del ladrón moribundo hablaban al corazón del sabio consejero. Volvió a ver el Salvador en su agonía. Volvió a oír ese último grito: consumado es, emitido como palabras de un conquistador. Volvió a contemplar la tierra que se sacudía, los cielos oscurecidos, el velo desgarrado, las rocas desmenuzadas, y su fe quedó establecida para siempre. Mis hermanos, las circunstancias pueden cambiar a una persona. La muerte de Cristo cambió completamente la vida de Nicodemo y también la vida de José. Nosotros también tenemos que pasar a muchas pruebas, tenemos que enfrentar muchas pruebas, muchas dificultades. Pero estas dificultades son medios que Dios ha elegido para salvarnos, para cambiar nuestras vidas. Los lamentos, y vamos a ver ahora, mis hermanos, la muerte de Cristo fue un dolor para las personas que siempre venían a Cristo para buscar ayuda física, o que venían a buscar salud, que venían a buscar consejos, que venían a escuchar las palabras de Cristo. Cristo siempre estaba predicando en el templo. Siempre venían a dejar los enfermos, pero ese sábado de muerto de Cristo fue un sábado diferente. Cristo, cuando fueron al templo, Cristo no estaba. No había nadie para ayudarlos. No había nadie para compartir las palabras de consuelos a ellos. No había para sanar los enfermos. Mis hermanos, que el Señor sea con nosotros para poder comprender realmente que Cristo murió para salvarnos, para redimirnos, para darnos una nueva vida, que es la vida eterna. Que el Señor sea con nosotros para poder comprender muy bien ese capítulo 80, Cristo o en la tumba de José. Dios dio a José la oportunidad de honrar al maestro, y también dio la oportunidad a Nicodemo para cambiar su vida. También Dios puede elegirnos para ayudarnos, para cambiar nuestras vidas, y también para ayudar a los demás a cambiar sus vidas. Que el Señor sea con nosotros. Eso mi deseo, mi oración para todos. Amén.